señor Elon Musk se está metiendo en las elecciones de Alemania también. Sí, Camila, se está metiendo sobre todo para darle el apoyo al partido AfD, ¿no? Que digamos que es el partido de la extrema derecha. Partido además, Camila, que pudiese quedar de segundo lugar según los últimos sondeos. A ver, es muy interesante ver cómo en las elecciones pasadas la AfD o el AfD tuvo el 10.4% de los votos en Alemania. Hoy estaríamos hablando que estaría duplicando esa cantidad de votos con el 22% si es que las encuestas no se equivocan. La gran pregunta es, bueno, ¿quién entraría a relevar a Olaf Scholz? Olaf Scholz llama a estas elecciones anticipadas de alguna u otra manera porque pierde la capacidad de gobernar en Alemania. Todo indica, Camila, que la CDU, que es el partido de los conservadores, estaría a puertas de llevarse, digamos, de alguna u otra manera el poder en Alemania a través de su líder del partido y candidato, Friedrich Merz. Los verdes quedarían de cuarto lugar. De todas formas, yo creo que es interesante, más allá de lo que dicen las encuestas, entender qué se juega Alemania el día domingo, sobre todo, como usted bien decía, por la división que hay en el viejo continente y por la división que está existiendo en el planeta entre la Europa de ahora con el señor Donald Trump. A esta hora nos conectamos con Berlín porque nos atiende el doctor Jochen Kleinschmidt, politólogo, investigador asociado de la Universidad de Dresde. Señor Jochen, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es la que yo le hice a los oyentes y se la traslado a usted. ¿Qué se juega Alemania en estas elecciones del día domingo? Bueno, es una elección interesante porque en realidad muchas voces en los debates públicos de Alemania dicen, sin explicarlo más, que podría ser la última oportunidad para los partidos democráticos antes de un fortalecimiento mayor de la extrema derecha. En realidad no hay ningún índice para plausibilizar esa idea. Es en realidad muy probable que la extrema derecha se va a quedar en más o menos con los 20% de los votos. Así han sido las encuestas desde mucho tiempo, desde ya casi año y medio. Pero existe una atmósfera de pánico que tiene que ver en realidad no solamente con la situación del país, con la situación económica, pero con la guerra en Ucrania, con los cambios políticos en Estados Unidos, que son obviamente dramáticos, y en un país aliado tradicional de Alemania. Así que una atmósfera de pánico sin realmente dar una razón para ese pánico en la situación política del país. Señor Kleinschmidt, pero ahora estábamos hablando, por ejemplo, del señor Elon Musk y su influencia en el gobierno norteamericano. Y el señor Musk se ha metido en las elecciones alemanas, ha apoyado a los candidatos de extrema derecha. ¿En la ciudadanía eso ha tenido un impacto? ¿Ha tenido influencia el señor Musk, cree usted, a la hora de que los ciudadanos decidan votar por esos partidos que él está apoyando? No, en general no. Las cifras de ese partido no han cambiado después de la intervención de Musk. Hubo un debate mediático, la intervención fue rechazada por los demás partidos y obviamente fue bienvenida para el AfD, pero la gente que hacen caso a Musk en Alemania ya votan para el AfD, así que el impacto en las elecciones ha sido muy menor, para no decir no existente. Señor Kleinschmidt, uno siente que después de que se fue la canciller Angela Merkel, la política alemana no ha estado muy estable. Scholz no ha podido, digamos, hacer sólida la política o el gobierno ahí en Alemania. ¿Por qué cree que ha sucedido eso? ¿O usted tiene la misma impresión? Primero le tendría que preguntar eso. Yo he tenido la misma impresión, es correcto. Hay varias razones, dos razones destacan. Primero, la crisis del modelo económico alemán, que depende de una situación de exportaciones estable, que depende de demanda para productos que frecuentemente ya no están en demanda en muchas partes del mundo. Por ejemplo, automóviles a motor de combustión. Eso ya no es una
tecnología de hoy en día, ya no es una tecnología con futuro. Eso sería la primera razón. Y la segunda razón es la guerra contra Ucrania, que se está armando a una distancia de menos que 1,000 kilómetros a la frontera oriental de Alemania. Y Alemania ha recibido alrededor de 1 millón de refugiados desde Ucrania. Y así que la situación es crítica, la situación ha cambiado mucho y eso genera polarización dentro del país, ha generado cierto pánico entre diferentes actores en el sector público y es la situación en la que estamos observando esos comicios. Claro, y sobre Ucrania es que quiero preguntarle directamente, ¿por qué razón? Porque en estos momentos pues están el señor Vladimir Putin y Donald Trump negociando una paz en el territorio ucraniano sin Volodymyr Zelensky, su líder. Y hay un temor de Europa y otros países pues de que Vladimir Putin pueda querer seguir expandiendo sus fronteras y creo que ahí Alemania es uno de los que podría estar más en riesgo. ¿Allá lo están considerando ustedes así? ¿El temor que tienen sobre estas negociaciones y a lo que puedan llegar Donald Trump y Vladimir Putin sobre Ucrania, les da temor a ustedes allá en Alemania? Sí, en general sí, pues por lo menos a los expertos de política exterior les ha causado preocupación que Alemania no va a tener un lugar en la mesa de negociaciones. Obviamente, era Alemania que se preparó mal para la situación en la que estamos ahora. Ya teníamos los señales por lo menos desde el 2016 que próximamente Estados Unidos ya no va a apoyar a la seguridad de Europa. Teníamos por lo menos 8 años para prepararnos militarmente, económicamente, y el gran pecado del gobierno de Olaf Scholz y eso era en mayor parte la culpa de su propio partido, el Partido Socialdemócrata, que se rehusó a hacer las inversiones necesarias en el sector de defensa. Estamos mal preparados y la preocupación de ahora es comprensible, pero también es en gran parte nuestra propia culpa. Hay algo que llama la atención, doctor, y tiene que ver con el crecimiento de la ultraderecha en Alemania. Vemos lo que ha pasado en Portugal, en Eslovaquia, en Italia, en Hungría, ese resurgimiento de la derechización en Europa. En el año 2021 la AfD obtuvo el 10% de los votos. Como usted bien decía, es probable que en estas elecciones, si las encuestas no se equivocan, obtengan el 22-24%. Estamos hablando de una duplicación de los votos de la AfD. ¿Por qué la gente se está aferrando a la idea de la derechización en Alemania? ¿Qué está llevando a la gente a irse por esas ideas políticas? Hay obviamente varios factores, los que ya mencioné. Además, la retórica del principal partido opositor del CDU-CSU, entonces el Partido Conservador de Alemania, la retórica de ese partido se ha movido más hacia la extrema derecha, se ha vuelto un partido esencialmente del populismo de la derecha. Ya no es el partido de centro derecha que era bajo la Cancillería de Angela Merkel, pero casi todos los expertos de elecciones acá opinan que la retórica de Friedrich Merz, la retórica de Markus Söder, otro político importante del sector conservador, ha esencialmente llevado la gente a opinar que entonces, si ya el centro derecha está utilizando una retórica xenófoba, por ejemplo, ¿por qué no votar para el original? Y es justo, ahí lo quiero interrumpir porque es justo la contrapregunta que le tengo. ¿Usted cree que el discurso xenófobo, el discurso anti-inmigración es lo que está llevando al crecimiento de este tipo de ideologías en Alemania? Correcto.
Correcto. Y es interesante que eso va enteramente en contra de los intereses de la economía alemana, que ha sido la motivación central del Partido Conservador, que es el partido de la industria, de la industria automotriz, etcétera, etcétera, que necesita mano de obra desde el exterior. Pero ahora es muy interesante y es muy lamentable, en mi opinión, que el sector conservador está enfocándose más en los resentimientos de sus votantes que en los intereses materiales que tiene el país. Profesor Kleinschmidt, en ese sentido le quería preguntar por las palabras que pronunció el vicepresidente J.D. Vance la semana pasada en la cumbre de seguridad en Múnich. Él allá tuvo un discurso supremamente polémico, antimigratorio, completamente libertario en la moderación de redes sociales. ¿Qué impacto ha tenido en la opinión pública? Y usted cree, evidentemente entre las personas que asistieron el impacto fue muy fuerte y negativo, pero en la opinión pública ¿sí tuvo alguna penetración? ¿Ese discurso ha sido rechazado o qué ha visto usted, profesor? El discurso ha sido rechazado por los partidos del centro, también del centro derecha. Obviamente el AfD ha estado celebrando ese discurso, aunque a volumen menor, porque tradicionalmente la tradición de la ultraderecha alemana es una política exterior antiamericanista, antiestadounidense, y por eso tampoco se sienten enteramente confortables con el apoyo desde Estados Unidos. Así que tampoco para ellos ese apoyo es 100% bienvenido, causa también problemas. Pues Alemania, y yo creo que estas elecciones alemanas pues hacen que también Europa se juegue su futuro este domingo, que tienen elecciones, y por eso, profesor Kleinschmidt, investigador en la Universidad Politécnica de Dresden, mil gracias por estar con nosotros, por atendernos y por explicarnos un poco lo que está en juego y cómo se están viendo las elecciones para este domingo en su país. Un saludo muy especial desde Colombia y feliz tarde para usted allá en Berlín. Muchas gracias, un saludo. Gracias por la invitación. 11 de la mañana, 24 minutos. Alemania, que es una de las potencias o uno de los países que jalonó la economía europea durante muchos años y que hoy está enfrentando problemas económicos y, pues, obviamente, este tema de la migración que genera un discurso de parte de los partidos de extrema derecha, en donde han cogido este discurso para ganar mayores votantes. Y nos decía Jennifer, el profesor, sobre las migraciones, que la migración ha tenido un efecto positivo en la economía alemana. Y ahí me quiero ir para España, porque España, que ha recibido una cantidad de migrantes latinoamericanos, habíamos hablado que en Madrid hay 1 millón de latinos y muchos colombianos están allá en España. En España el Instituto de Estadística publicó unas cifras que muestran cómo la población de españoles, no migrantes, españoles en edad de trabajar, pues ha caído casi 1 millón. Un montón, Camila. Mire, desde 2019, estas cifras las publicó el Instituto Nacional de Estadística, como usted lo dice, desde 2019 hasta el 2024 se perdieron 930.000 personas nacidas en España, es decir, españoles en edad de trabajar. Allí las edades están contempladas entre los 20 y los 64 años. Pero los llegados, los extranjeros, los foráneos han compensado ese déficit. Llegaron 2,1 millones en esas edades de personas, pues en esas edades de trabajar. Estamos hablando que en este momento hay más de 7 millones de extranjeros en España, Camila. En 2024, según la encuesta de la población activa, de los 468.000 puestos de trabajo que se crearon, solamente 59.000 fueron ocupados por nacionales. Imagínese usted, 59.000 de 460.000 que se crearon. El 88% del empleo generado el año pasado, 2024, se debió a trabajadores extranjeros o de noble nacionalidad. Con esto, entonces, esos discursos que tratan de poner partidos de extrema derecha como Vox, que en España, pues, digamos que comienza a tener una población adepta importante, se caen. Porque es que si no hay gente que produzca en un país, pues la economía le va mal. Y a España se ha logrado salvar por estas personas migrantes que llegan a trabajar
en hostelería, por ejemplo, que es uno de los puestos o los sectores donde más trabajan extranjeros. Pero mire que eso que usted está diciendo nos lo acaba de decir el profesor en Alemania. Y también lo han dicho expertos en Estados Unidos, diciendo la fuerza migrante, la población migrante mueve esta economía, mueve la economía alemana, mueve la economía española, mueve la economía norteamericana. Sin embargo, ese discurso antimigrante, pues mueve mucha gente, porque la gente, pues el ser humano tiende a rechazar al contrario, al que es distinto a él, por temas, pues incluso de cuando todavía estábamos cazando animales por protección, o sea, por protección, se tiende a rechazar, se tienen esos sesgos de rechazar el que es distinto a mí. También lo que ha pasado es que... Camila, hay un... Sí, Ana Cristina. Sí, perdón, no, en el sentido de lo que está diciendo Camila, hay un libro que es muy interesante que se llama Opa no era nazi, el abuelo no era nazi, es de un autor que se llama Harald Welzer, y él habla ahí de esas conversaciones, es decir, cuando usted llega a una biblioteca en muchas casas de Alemania y está el álbum familiar por un lado y por otro lado está la historia del Holocausto. Entonces, Alemania ha aprendido unas lecciones que son fundamentales para la historia y que por eso mucho de la población alemana y el discurso público dice los inmigrantes nos construyen, la migración también nos ha construido y nos ha aportado, el que es diferente también ha construido esta Alemania que vivimos, pero por otra parte hay unas conversaciones privadas, cuando dice el abuelo no era nazi, sí, el abuelo era nazi, pero pues no vamos a decir eso duro, no vamos a tener esa conversación. Entonces hay unas conversaciones que a esas conversaciones es a las que les está apuntando la derecha. No nos avergoncemos de lo que está en ese corazón, en ese, digamos, en esa nostalgia, por una parte que es derechista, que es anti-inmigración, que es con miedo al otro, pero por otra parte está ese discurso que es muy fuerte y aprendimos unas lecciones muy duras y esas lecciones no las podemos borrar hoy. De este tema quería decir dos cosas, Jennifer. La primera, creo que Colombia no está para darle lecciones a nadie. No se lo digo por usted, sino en general. Hemos sido un país muy cerrado a la migración, hostil, con leyes difíciles, que salvo algunos sirios y libaneses que entraron hace 100 años, de resto no mucho más. Y dos, sí, puedo coincidir con usted en que estas ideas de Vox y de otros países, partidos de Europa, pues son no solamente peligrosas, sino mentirosas. Pero yo creo que estos partidos no han gobernado todavía. Vox no ha gobernado un solo día en España y este partido que puede ganar o tener buenas votaciones el domingo en Alemania no ha gobernado un solo día. Las deficiencias económicas de empleo en España son todas del señor Sánchez y el Partido Popular, es decir, bienvenida la migración, pero el hecho de que no haya oportunidades para los jóvenes en España, que haya la tasa de desempleo más alta de España, no es por culpa de Vox ni por la extrema derecha, como le quieran poner, es culpa de las políticas económicas de los gobiernos españoles últimos. Tienen una tasa de desempleo de 35% para los jóvenes. Claro, que pero se tienen que ir a Holanda. a eso no es un discurso xenófobo. Yo no digo porque entonces lo que se ha dicho de parte de esos partidos, pues en Estados Unidos, en donde ya ganó Trump con ese discurso xenófobo, es todos los males que tenemos en este país obedecen a la migración. Yo no digo y eso pasa en Alemania, en donde la migración es el tema número uno de la discusión en estas elecciones del domingo, en España con Vox y en Estados Unidos con Trump. Pero sería injusto decir que la oposición en España, la única propuesta que tiene es un tema antimigrante. Hay muchas críticas contra la política económica de Pedro Sánchez en pensiones, en empleo. Es que lo que pasa en España es trágico para los jóvenes. No hay oportunidades y los buenos se tienen que ir a Holanda, a Suecia, Sebastián, a Alemania. hace poco leímos acá que creo que ahí también salió Colombia, ¿no? Camila, en The Economist, que España salió como una de las mejores economías de la OCDE. No, pero entonces yo creo que esos datos que da Sebastián, no sé si son muy confiables, al menos no con este tipo de criterios. ¿Usted ha visto los datos de desempleo de la juventud española? Son los peores. Sí, son altos, igual que el número de arriendos, los precios de los arriendos, pero bueno, te estoy dando datos de la OCDE, no son míos, no soy española ni soy economista, así que te estoy dando los datos de la OCDE, que lo calificaron como la mejor economía de la Unión Europea. Con eso le digo todo. Y un datico, Camila, porque usted siempre aquí nos manda a tener hijos, y a propósito de ese descenso yo no los de mando 1 a tener millón. hijos, lo que digo es que, que si no nos vamos a extinguir. Venga, pero vea, yo no sé si la escucharon justamente en España, pero hoy salió otro dato, que es la primera vez que se registra un ascenso en el número de nacimientos en España. No es muy importante, pero en 10 años es el primer crecimiento. Nacieron el año pasado 1.378 bebés.
que supone un aumento del 0,4%. No sé si son los españoles o los de noble nacionalidad o los migrantes que están ahí trabajando, pero se comienza a dar un registro importante en aumento de números de nacimiento. Claro, pero para terminar la conversación con Sebastián, nadie, pues las críticas a la situación económica de los países, nadie las niega, pero lo que Jennifer pasa es, está defendiendo a Pedro Sánchez. Pero lo que pasa es que No. o sea, mejor dicho, pero lo que hizo Trump de juzgar y echarle la culpa de todo lo que pasó con Biden a la migración, Pero de lo que usted hacen, me pone como si yo defendiera eso. Yo no defiendo eso, Camila. No, porque usted acaba de decir, no, yo entiendo, Sí. pero ellos nunca han gobernado. Claro. No, pues ojalá no gobiernen, porque No. si gobiernan con la idea de que los migrantes son los responsables de todo, pues mejor que Es no gobiernen. No, yo no los estoy defendiendo No. ni adhiero a esas ideas, porque no me parece justo que usted me ponga en ese costal. Lo que yo estoy diciendo es que nos traen ustedes unos datos ciertos sobre que si no fuera por los migrantes la situación sería peor, pero es que veamos cómo son los salarios y el empleo en España y porque la economía alemana lleva 2 años como está. Estos partidos de extrema derecha Pero es que no han gobernado un solo ¿sabe día. qué es lo que pasa? Entonces ¿Y hay por que qué poner la lupa pero ahí. ¿sabe por qué lo meto en la bolsa? No. Porque usted trae ese argumento cuando hablamos de los migrantes. Claro. Entonces usted dice, defiendo Sí. estos partidos porque ellos nunca han gobernado y si la situación está terrible. Entonces tácitamente Porque- como que estamos diciendo, ay, los migrantes son los responsables. No, al revés. Yo lo que digo es que la situación de xenofobia, Camila, y antimigrante esconde un problema mayor en Europa, que es un estancamiento económico, un empobrecimiento de varios países. Y creo que es culpa de los partidos que han gobernado. Nada más. Yo creo que si Francia estuviera pujante y sólida económicamente, no habría pues estas insatisfacciones. Y hay que echarle la culpa a los que han gobernado, no a los que no han gobernado, creo yo, y sin defender al señor Trump pues, y ni a la extrema derecha alemana. No, yo sí no creo que la solución sea en promover un discurso Yo no digo eso. antimigrante. Yo tampoco digo y eso. entonces, y entrar a argumentar que los que promueven el discurso antimigrante nunca han gobernado, que los responsables de toda la situación son los que están gobernando. Pues Claro, eso es una sí, Pedro obviedad. Sánchez lleva 7 pero pues años. eso es una obviedad. Claro, pero entonces la lupa hay que poner en las políticas de Pedro Sánchez y por qué Vox puede tener fuerza y no en Vox mismo, me parece a mí. Pero bueno. Claro, pero lo que le quiero decir es que yo lo meto en ese costal porque usted trae ese argumento Camila, cuando estamos hablando de los migrantes. Solo una cosita, es que Sebastián dice que Vox no ha gobernado, obviamente no ha gobernado porque no ha llegado a ser la presidencia a nivel nacional, pero gobierna en coalición con otros partidos en comunidades autónomas y ahí se está viendo todo el tema del antisemitismo, de la xenofobia y creo que hay que ponerle cuidado. Eso que usted dice me parece importante porque recordemos que pues en España tiene un sistema en donde las comunidades autónomas tienen mucha independencia, que es lo que usted busca aquí en Colombia.